Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 2 de Planificador de Bodas, Confío en ti, basados en el libro. Entonces, haz lo que creas más conveniente. Había sido tan extraño. Por lo general, Lon no decía que sí, pero ahora había dicho que hiciera lo que yo quisiera. ¿No quieres ver primero las dos propuestas? No, confío en ti. Noah se congeló cuando dijo aquello. Se quedó quieto mirando a la persona que sonreía, haciendo que su rostro luciera más atractivo. Esos ojos brillaban con confianza, haciendo que las mejillas de Nuea se pusieran muy sonrojadas. ¿Por qué la palabra confianza hacía que su corazón se acelerara? La persona que secretamente había tenido ciertos perjuicios antes, ambos clientes de inmediato se sintió motivado para trabajar porque no muchas veces los clientes decían que confiaban en sus habilidades para hacer las cosas. Noah tuvo que sonreír. Gracias por confiar en mí. Prometo hacer de esta boda un recuerdo memorable, dijo a la otra persona que a su vez asintió. Sí, lo sé. Noah no sabía si estaba pensando demasiado, pero en ese momento no pudo evitar sentir la mirada aguda de Cylon, que tenía cierta picardía en ella. Además, la sonrisa que se elevó en la comisura de su boca lo inquietó. Este evento será en definitiva memorable. Había algo que no sabía. Noah se susurró para sí mismo. Debido a su corazonada, no pudo dejar de pensar con pesimismo sobre que esa boda no iba a terminar bien, pero se dijo a sí mismo que estaba pensando demasiado. Oh, tengo que ir a probarme el traje, dijo de repente el novio, quien hasta ese momento no había mostrado interés en la boda. Siguió a la persona que había cambiado a las máquinas de ejercicios, pero aún así se enfocaba en los ejercicios de brazos. Sí, tengo que discutir ese asunto contigo y con Jiwa. Para el vestido de novia, si quiere uno que sea nuevo y a la medida, podría tomar de 3 a 6 meses, pero conozco muchas tiendas y diseñadores que se ocuparán de eso. Podría ser capaz de acelerar el proceso, pero lo mejor es darse prisa y eso será difícil. ¿Acaso este novio pensaba que el matrimonio era fácil? Pensó de manera irónica, Noah mientras miraba a la persona que sacudía su cabeza, aunque se veía tan bien que le aceleraba el corazón. No podía olvidar que era quien estaba haciendo difícil su trabajo. Tienes que acompañarme. Claro, es mi deber. Está bien, ¿estás libre este sábado a las 10 en punto? Sí, es conveniente encontrarnos en la tienda. Nanue respondió apresuradamente con entusiasmo cuando vio que la obra avanzaba, pero la otra parte negó con la cabeza. Será mejor que nos veamos en la oficina e irnos en mi coche. Incluso si Noea no estaba de acuerdo porque reunirse en la oficina sería perder el tiempo, viendo que la otra persona al fin estaba cooperando, no se negó. Afinaron los detalles de su cita antes de salir del área porque al parecer a esa hora la cantidad de personas que iban a entrenar era bastante elevada y parecía que el lugar se llenaba cada vez más. Espera con Cram, iré con Noea, solo dame unos minutos. Tengo que afinar unos detalles sobre la lista de invitados. Cylon le dijo al entrenador y se apresuró a salir hacia los casilleros mientras Noea le seguía mirando el cuerpo que iba delante de él. ¿Cómo sería si intentara tocarlo una vez? Los ojos redondos miraron al hombre de pie, con músculos en los brazos gruesos y rectos, y un hermoso cuerpo en una camisa sin mangas que mostraba la cintura y las caderas haciéndolo tragar saliva. Ese hombre es tan... Nanoa se sobresaltó cuando escuchó su propia voz en su cabeza, pero no podía dejar de mirarlo. Sin darse cuenta, levantó su mano para tocarlo, pensando si podría hacerlo solo un poco.